jornada de la segunda Feria Virtual del Libro de la Universidad del Tolima. Y hoy, para cerrar el día, estamos con los profesores Janet González Rubio, el profesor Alexander Blandón, quienes presentarán su obra Gestión Universitaria y Desarrollo Regional, mejoras en la pertinencia desde la investigación. Profesora Janet, muy buenas tardes y bienvenida a esta transmisión de la Oficina de Investigaciones de la Universidad del Tolima. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Entonces vamos a iniciar nuestra presentación. Gracias, profesor Alexander, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas. Entonces, pendientes de comenzar nuestra presentación. Gracias y la presentación es de ustedes. Ok. El libro que vamos a socializar en esta ocasión es Gestión Universitaria y Desarrollo Regional, mejoras en la pertinencia desde la investigación. A manera de ordenar un poco la presentación, tenemos la introducción, el proyecto, la contribución de la Universidad del Tolima a la competitividad regional y algunas conclusiones. La gestión universitaria y desarrollo regional pues partió de un proyecto de investigación y del cual se derivó esta publicación. Los autores del libro pues es Alexander Blandón, Gustavo Adolfo Rubio y yo la que estoy presentando. El estudio explora cómo las mejoras en la pertinencia a partir de la investigación potencialmente fortalecen la contribución de la Universidad del Tolima al desarrollo regional. Entendida esta la pertinencia, como lo dice Bossier, que se entiende como la adecuación entre el quehacer universitario y las necesidades de corto y largo plazo de la localidad en la cual está inserta y a la cual pertenece socialmente la institución, en este caso la universidad. Es decir, el proyecto muestra el resultado de cómo la universidad, a partir de esquemas diferentes de investigación, puede articularse de una manera mucho más eficiente, digamos, a las necesidades tanto del sector productivo, el sector social, el sector cultural, el sector público-privado de la región donde está inmersa. Por lo tanto, se ha desarrollado para este efecto, a partir de la investigación que se efectuó tomando como población los docentes que están en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. En este caso tenemos los dos programas, el de Economía y Finanzas, 22 docentes, y el programa de Administración y Mercadeo, que tiene dos programas a su vez, Negocios Internacionales y Administración de Empresas. Negocios Internacionales, 18 docentes, y Administración de Empresas, 15 docentes. Se logró determinar a través del estudio que en la facultad existe un modelo educativo como tal, compuesto por tres elementos fundamentales. Estos factores o componentes, encontramos el componente educativo institucional en el sentido de que tiene una filosofía desde el punto de vista epistemológico, ontológico y axiológico en la formación del estudiante, que está totalmente alineada ¿con qué? Con el proyecto educativo, tanto del programa como el proyecto educativo institucional. El otro componente y que es objeto de estudio en esta investigación es el componente investigativo, hablando de dos aspectos, la investigación en sentido estricto y la investigación formativa. Y un componente operativo ya que tiene que ver con la parte logística, lo que es la distribución, lo que es los encuentros, la evaluación, etcétera, etcétera, que posibilita el desarrollo de todo un plan de estudios de los diferentes programas. Se aplicó, prácticamente el estudio se llevó a cabo en tres grandes, digamos, partes. Una, con respecto a la aplicación de una encuesta estructurada a los docentes,
Otra se llevó a cabo un taller de prospectiva con los docentes, con una jornada de alrededor de 2 días, donde allí aplicando la metodología de prospectiva de Medina, pues se logró determinar cómo estaba como un estado del arte, un escenario deseable y a la vez posible, y a partir de ese diagnóstico se determinaron unas estrategias y por lo tanto las áreas, digamos, en las que se debe desenvolver, digamos, la propiedades económicas administrativas. Dentro de la parte que fue la aplicación de la encuesta, algunas, ya que no se pueden presentar aquí todas, algunos resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. La participación de docentes e investigadores por programa económico, pues tenemos que el programa de economía tiene investigar. Otros le tienen miedo a la investigación, hay poca motivación, no conocen el tema, esperan tener un profesor que les sirva de guía en la investigación. Entonces, lo que vemos aquí es que hay necesidad de formar al estudiante desde el primer semestre a su último semestre en lo que es la investigación, y uno de los esquemas es a través de la investigación formativa y articulada realmente a los cursos en los que ellos se ven. En otras palabras, no se entendería todo un proceso de formación en investigación si no se lleva, digamos, una coherencia o un hilo conductor en cada uno de los semestres y en cada una de las asignaturas. El tipo de investigación dentro de lo que se indagó, el tipo de investigación que realiza en este momento por modalidad, tenemos que realizar una investigación formativa propiamente dicha, o sea, la que está articulada a los contenidos de un curso, 24 docentes de planta y 17 docentes catedráticos. Un tipo de investigación que es trabajo de grado, cada vez se presentan menos trabajos de grado, y en el área presencial o a partir de los docentes de planta, y no realizan, tenemos una gran mayoría en docentes catedráticos frente a los docentes de planta. Esto es entendible en el sentido de que pues, los docentes de planta tienen un poco más disponibilidad de tiempo, los docentes catedráticos quizás están algunos vinculados con otras actividades, los de planta pueden un poco dar mucho más asesoría y pueden estar coordinando mucho más directamente con el estudiante. Frente a otra de las preguntas, ¿cuáles las asignaturas deben desarrollar investigación formativa? Entonces noten acá que la mayoría dice o afirma que la mayoría de las asignaturas, prácticamente todas las asignaturas deben desarrollar investigación formativa. Es decir, que no se puede dar una distinción entre algunos cursos que no sean susceptibles, porque todos son susceptibles de desarrollar tanto a nivel metodológico como a nivel teórico, así que el 58% pues opina que deben ser todos los cursos en los que se debe llevar esta investigación formativa como tal. En los tipos de proyectos de investigación que los docentes desarrollan en cada curso con sus estudiantes, pues nosotros vemos acá que la gran mayoría hacen estudios de caso, ¿cierto? Acá por cada uno de los programas, entonces encontramos que en los programas de Administración de Economía y Negocio Internacional, la mayoría realmente realiza un tipo de investigación formativa con los estudiantes a nivel de estudio de caso. Otros lo hacen por proyecto de consultoría, proyecto de innovación y en menor medida el proyecto de emprendimiento. Mm, la aceptación del macroproyecto, es decir, no se entiende que la investigación formativa esté desarticulada o esté, digamos, de una manera independiente por cada una de las asignaturas, sino que debe convertirse en un hilo conductor que vaya de un primer semestre a un octavo semestre, y por lo tanto se indagó acerca de cómo construir un macroproyecto tomado de una necesidad regional que realmente responda a la región, que realmente contribuya al desarrollo regional, a lograr una región mucho más competitiva. Para eso es necesario crear un macroproyecto, o lo que todo llama el nodo problematizador o proyecto sombrilla, del cual de allí se van a derivar diferentes proyectos de acuerdo al semestre y de acuerdo al programa. Así que se indagó un poco si estarían de acuerdo o no, y aquí nosotros encontramos los resultados. En administración de empresas,
Obviamente es menos el, digamos, el porcentaje frente al macroproyecto, o sea, 13 indicaron que no y 5 indicaron que sí. En el caso de economía es al contrario, 10 la mayoría indica que sí es necesario partir de un macroproyecto que articule todos los demás, digamos, proyectos y subproyectos a lo largo de todo el plan de estudio en los diferentes programas. Y en el caso de negocios internacionales, también la mayoría indicó que sí era necesario partir y estructurar ese macroproyecto a partir de esas necesidades regionales. La otra parte, además de los resultados de esta encuesta, que repito, pues por cuestiones de tiempo no están allí todas, y dan algunos elementos de análisis. La segunda gran etapa fue el desarrollo, digamos, a través de la metodología de la prospectiva. Entonces, allí se partió, digamos, de indagar en el taller cuál era ese escenario posible y deseable que necesitamos para que la universidad tenga un grado o un nivel de más pertinencia con respecto a la región a través del desarrollo de sus proyectos de investigación. Así que acá se trató diferentes componentes. Uno, por ejemplo, la relación universidad, empresa, Estado, sociedad civil. Otro, lo que es la articulación en sí academia con región. Otro, el enfoque como tal que se tiene en cuenta como región. Y se consideraron además los actores por cada uno de los actores, es decir, se llevó a cabo por parte de cada actores. ¿Cuáles actores? Entonces se llevó a cabo a través de dos profesores, docentes, investigadores. Así que se creó una primera etapa que fue el escenario deseable, qué limitantes teníamos para lograr esa articulación con la sociedad. Alguna de las cosas, de los elementos o factores que se encontraron allí es que falta precisamente esa articulación, digamos, en algunos aspectos, a pesar que la universidad tiene, digamos, su misión, sus funciones misionales, pero en algunos aspectos, como es, por ejemplo, digamos, el acercamiento entre los sectores productivos y la universidad para tener mayor conocimiento de las necesidades, tanto necesidades sociales como necesidades del sector productivo. Una vez se realizó esta metodología de prospectiva y se realizó cada uno de los diagnósticos a través de la herramienta DOFA y PESTEL, se crearon las diferentes estrategias por cada uno de los componentes. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de dos. Una de las estrategias con respecto a las alianzas universidad y sector público y otra de las estrategias con... Entonces, como ustedes se dan cuenta, es a realmente orientar la investigación a la sociedad, pero eso debe ir acompañado con un proceso de formación, pero formación no, digamos, de una manera como tan endógena, sino para la sociedad. Y en el caso de la Alianza Universidad, pues hay algunos factores o categorías que se tuvieron allí en cuenta, como la financiación, convenios de cooperación institucional o interinstitucional, participación en la conformación y gestión de organizaciones a nivel mesoeconómico y fortalecimiento de las capacidades como tal. Mm, Así que, producto de esa etapa del estudio prospectivo, pues salen unas áreas estratégicas, digamos, que deben ser tenidas por las coordinaciones de investigaciones con respecto tanto a los factores como a los actores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, es necesario la construcción de procesos regionales y esa articulación con el sector productivo. Eh, es necesario, bien sea una unidad o bien sea un programa de cooperación internacional. La cooperación internacional busca elevar, digamos, procesos de desarrollo regional, procesos de elevar la calidad de vida, etcétera, etcétera, en todos los aspectos y en todas las áreas y disciplinas. Así que es necesario un poco, digamos, ahondar sobre esto de la cooperación internacional. Igualmente sucede con la formación en investigación y existen otras 6 áreas estratégicas sobre el que se han derivado de este proceso de la prospectiva como tal, que es ahí culmina, digamos, esa gran
segunda etapa a través de la cual se desarrolló este proyecto. Y ya venimos entonces con la contribución de la Universidad de Tolima a la competitividad regional propiamente dicha, que está a cargo del profesor Alexander Blandón. Entonces lo dejo ahí, profesor Blandón. Profe, por favor, active su micrófono. Gracias. Bueno, muy bien, otra vez muy buenas tardes a todos, todas. Por favor, pues vayan, entonces vamos moviendo la presentación. Vamos a hablar sobre la competitividad de la universidad a la competitividad regional, el aporte que hace. Inicialmente, pues, como recuerda Bossier, es recordar a Bossier en un texto, escribe sobre Jacques Boudeville, este geógrafo francés, que solía decir que la universidad es el cerebro de toda región. Entonces ahí ya empezaba a marcar la importancia que tiene en el territorio de la universidad, en la generación, en la apropiación, en la educación, en la obtención, adecuación de conocimiento. Y a partir de ahí entonces se empieza a definir el tema de la contribución de la universidad a la competitividad regional. Ahora, esta sección estudia la contribución de la Universidad del Tolima entonces, al desarrollo del territorio, al desarrollo regional, pero especialmente va orientada a mostrar también cuáles son el potencial que tiene de contribuir a la competitividad regional eh, a partir de un escrito de Pérez, 2004, que que nos ilustra, digamos, que nos lleva a mirar cuál es el papel protagónico que tiene la universidad regional para promover el apoyo al desarrollo de la competitividad en el contexto de la globalización. Siguiente, por favor. Aquí en este punto, entonces, hay preguntas que se hace uno alrededor de las tres eh, lineamientos que nos da Pérez, de las tres posibilidades. Antes de mencionarlos, entonces, es partir de estas preguntas que nos hacíamos nosotros y ahora cuando estemos planteando las conclusiones también se orientan a partir ya la labor importante que ha presentado la profesora Janet y se complementa entonces con estas interrogantes que teníamos desde el punto de vista, digamos, del desarrollo local y regional. ¿Qué factores limitan el potencial transformador de la universidad en la región? Vamos muy ceñidos a lo que es la Universidad del Tolima, pero por supuesto que son unas preguntas que aplican en general a la universidad. ¿Cómo mejorar la pertinencia de la universidad en el contexto regional? ¿Y a través de qué mecanismos puede la universidad contribuir al proceso de construcción de región? Siguiente, por favor. Aquí están los planteamientos entonces que teníamos de Pérez y a través de los cuales nosotros hicimos el desarrollo de estas preguntas. Elaboramos sobre las mismas y a partir de esa problematización que se estableció. Entonces, el primer pilar era el análisis del entorno regional. Pues eso se hizo en el estudio, hay una parte donde se trabaja y ese análisis de entorno regional se distribuye en esos cuatro puntos esenciales y ya se hace un análisis estadístico, un análisis económico, donde se describe el nivel de desarrollo económico y técnico, el entorno empresarial y organizativo, la dotación del uso de capital humano y la especialización de la economía e intensidad tecnológica. Es decir, este tipo de estudio, cuando uno quiere indagar sobre la presencia de la universidad, su aporte en el contexto regional, su aporte al desarrollo regional, su contribución a la promoción de la competitividad, pensamos nosotros que a partir de estos lineamientos se puede ir orientando la discusión para concluir en lo que finalmente planteaba la profesora Janet, inclusive con propuestas del mismo sistema de investigación al interior de las diferentes dependencias de la facultad,
el cual está condicionado necesariamente a que exista un sistema de investigaciones robusto, sólido, moderno en la universidad, cual de ahí hay una tarea pendiente, aunque se están haciendo ya unos esfuerzos bastante grandes por precisamente dotar a la universidad de esto. Entonces tenemos estos elementos para hacer el análisis del entorno regional. Ahora miremos el segundo elemento. ¿Qué factores eh, influyen en el aporte de la universidad a la competitividad de su entorno? O sea, inicialmente miramos lo que es el entorno, pues por sus diferentes dimensiones, a nivel regional en el cual se encuentra establecida la universidad, se encuentra anclada la universidad. Posteriormente, entonces, es muy importante mirar eh, qué factores influyen en el aporte de la universidad a que ese entorno sea competitivo. O sea, de pronto es una pregunta bastante interesante y gana relevancia en el nivel mesoeconómico, en el nivel regional. Es de suma importancia. En un análisis de desarrollo local regional es determinante y es una pregunta que vale la pena estar haciendo y históricamente pues ha sido una pregunta que ha preocupado pues a diferentes sociedades, ¿no es cierto? Para mirar a ver cómo se mejora la pertinencia de la misma. Cuando hablamos nosotros de la pertinencia, que es el mismo título del libro, la pertinencia, cómo se mejora la pertinencia de la universidad a partir de la investigación en el contexto regional, pues es mirar también como en qué línea, en qué circunstancias se encuentra la región, ¿cierto? En términos económicos, sociales, políticos, culturales, tecnológicos, o sea, qué hay en el entorno regional, eventualmente los diferentes actores de la sociedad, qué aspiraciones tienen, qué requerimientos tiene esa región para seguir adelante en los diferentes sectores económicos y qué requerimientos hay en lo social, en lo cultural, etcétera, y ahí es donde la universidad definitivamente como cerebro de la región, como lo planteaba Budeville, debe estar allí liderando procesos por sí sola, no sino en redes de actores en el plano regional. Ganar el protagonismo que realmente le merece y que está ahí para que tome, para que llene ese espacio, esa posibilidad que tiene. Entonces, mirando los factores que influyen en el aporte de la universidad a la competitividad de entorno, entonces en el análisis que hacemos nosotros, en el estudio que hacemos nosotros, entonces miramos los factores de debilidad y las fortalezas que tiene la universidad para participar como agente determinante del cambio. O sea, identificamos exactamente qué fortalezas tiene la universidad como institución de educación superior, pero a su vez también, por supuesto, es importante mirar las debilidades, es decir, factores de debilidad y factores de fortalezas. Y un tercer punto que identificamos nosotros allí es ya mirar los enlaces, ¿cierto? Como inicialmente miramos, entonces, como decíamos, el primer punto era identificar las características del entorno, después mirar los factores que influyen en esa presencia en la universidad para promover la competitividad del entorno y el tercero, entonces, cómo funcionan esos enlaces entre la universidad y el contexto regional y su entorno. Ahí entonces mirábamos que los enlaces más claros con base en las propuestas de Pérez era el sistema de investigación, eh, el desarrollo, temas de desarrollo e innovación a partir de la difusión de los resultados, todo el tema de publicaciones y diferentes, digamos, esquemas, estrategias de difusión de resultados. Y, por supuesto, otro elemento importante de enlace entre la universidad y el entorno es el financiamiento de todas estas actividades. Siguiente punto. Muy bien. Entonces, ahora ya vamos a definir un poco, vamos con las conclusiones. Eh, Permítame un momento, vamos con las conclusiones que tenemos. Y eventualmente unas recomendaciones, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en las conclusiones. Entonces, ya previamente lo que se planteaba inicialmente fue el derrotero que utilizamos, el método, la forma como llegamos a estas conclusiones. Entonces, recordemos que las preguntas que se hacían era qué factores limitan el potencial transformador de la universidad en la región.
en este caso en el Tolima, pero que son preguntas muy generadoras mucho más amplias. ¿Cómo mejorar la pertenencia de la universidad en el contexto regional? Y a través de qué mecanismos puede la universidad contribuir al proceso de construcción de la región. Entonces, esos anteriores interrogantes realmente indagan sobre el papel que debe desempeñar la universidad en su interactuar con los sectores del desarrollo, entendidos aquí los empresarios, el gobierno, otras instituciones de educación superior, los centros de investigación, las organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, etc. Entonces, ¿qué papel debe desempeñar la universidad ahí? Y con distintas instituciones en el nivel mesoeconómico para ayudar a la identificación y solución de los problemas prioritarios que aqueja la región. Entonces, ¿cuál debe ser realmente el papel que debe asumir la universidad en su interactuar con estas instituciones para que entre ellas, ¿cierto?, mancomunadamente contribuyan a la identificación y solución de problemas que aquejan a la región? Este elemento no excluye la interacción y coordinación con agentes en diferentes niveles, en lo local, en lo regional, en lo nacional e internacional. Es decir, que no nos centramos estrictamente en un esquema de desarrollo endógeno, sino que entendemos que existen otras necesidades o requerimientos de coordinación que en un contexto de políticas regionales, industriales de tercera generación, no solamente implica la cooperación entre los actores, como estamos planteando allí, sino también una cooperación entre niveles espacial, en este caso sería local, regional, nacional, internacional, pero también en el contexto de los niveles que caracterizan la competitividad sistémica, que sería el nivel meta, el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro, como lo plantean ese y Star. La respuesta entonces aquí a esta pregunta debe estar orientada a la consolidación de una red de actores con amplio liderazgo de la universidad, dirigida al diagnóstico, definición de estrategias y políticas, implementación de planes, programas y proyectos que reúnen en beneficio del logro de las aspiraciones de desarrollo regional, desarrollo del departamento, en este caso si tenemos esa noción de administrativa de región. La cooperación con centros de desarrollo tecnológico, la interacción fluida con los empresarios y el apoyo del sector público, en este caso, facilita la consolidación de un entorno propicio para el desarrollo científico y la innovación, y de esta manera potencia el papel preponderante que debe desempeñar la universidad en la región. De otra parte, la naturaleza del sistema regional de negocios del Tolima ha constituido históricamente un obstáculo institucional al desarrollo del territorio y ha representado un límite a la pertenencia de la universidad en el contexto regional, dado que ha obstruido la liberación de su capacidad formativa y transformadora de la sociedad a partir de sus procesos misionales. Ese es un punto esencial, aplica para la universidad, pero aplica para los diferentes emprendimientos que se realizan en el local. Es decir, tenemos un sistema regional de negocios que no es, palabras de Blakely, no es conducente o genera obstáculos mayores al desarrollo regional. Es decir, aquí lo que se plantea es sobre la relación que existe entre la universidad y las empresas, entre la universidad y los organismos de apoyo a nivel regional, entre los empresarios, el gobierno, las diferentes instituciones de apoyo, etcétera, de tal manera que esa relación universidad, empresa y gobierno genere dinámicas distintas. Por supuesto que un pilar fundamental es el papel protagónico que escoge el gobierno y su interactuar con las empresas y en general con los diferentes actores de la sociedad civil. Esto anterior se explica a través de la ausencia de una cultura de cooperación entre empresarios y de estos con el sector público, así como con las entidades de apoyo, incluidas las universidades, lo que configura un escenario adverso que limita el campo de acción de las instituciones de educación superior. Esto anterior aplica tanto a las instituciones de educación superior pública, especialmente, y en menor grado a la universidad privada. Lo anterior toda vez que el actuar de las primeras universidades, estas que están en la primera categoría, estas que están instituciones públicas, se ve afectado en la medida que existen muchas rigideces dentro de las cuales ellos se tienen que mover. Esas rigideces se derivan de las estructuras que limitan su agencia en términos de leyes,
decretos, normas, resoluciones, etcétera, los cuales encasillan, obstaculizan y circunscriben el campo de acción de la universidad. Retrasan el tiempo, la calidad de respuesta a los diferentes retos que enfrentan estas instituciones de educación superior en el momento de interactuar con el entorno. Pero la pertinencia de la universidad en su ambiente regional no solo se ve limitada por factores institucionales externos, que será lo que estamos planteando previamente, que son localizados, sino también por otros de carácter nacional y en menor medida internacional. Pero a su vez también, y de manera significativa, la pertinencia de la universidad es afectada por factores internos propios de la gestión de la universidad que limitan efectivamente su campo de acción. O sea, no solamente podemos hablar que los determinantes de las limitaciones del actuar o factores explicativos del actuar de la universidad y de la pertinencia de la misma están condicionados por lo que sucede a nivel local, regional, internacional, en el marco legal y otros elementos del entorno, sino que a su vez también entonces tiene una importancia fundamental lo que sucede en la gestión misma de la institución. ¿Cuáles son esos obstáculos que se identificaron en el estudio? Estos pueden categorizarse como internos en primera instancia y limitan las mejoras en la pertenencia de la Universidad del Tolima a partir de la investigación, comenzando por la rigidez del sistema actual de investigaciones. O sea, se comienza por esa rigidez que nosotros percibimos en el momento de realizar el estudio. Nosotros terminamos el estudio en el 2020. Se han venido presentando unos movimientos muy interesantes para mejorar la pertinencia. Estos son, lo hablemos como limitantes, como debilidades internas. Está el déficit financiero, que condiciona el cumplimiento de lo contemplado en el plan de desarrollo, en particular asuntos relacionados con la inversión, y que limita el desempeño adecuado de los factores misionales, especialmente la investigación y la extensión. Esto se era muy evidente hace unos años, se ha ido mejorando la circunstancia, pero pues en el contexto de la pandemia la realidad digamos, financiera de la universidad siempre se ve limitada. Actualmente la institución enfrenta restricciones financieras para temas de otorgamiento de comisiones académicas, para la formación de doctores, para mejorar la dotación física, incluyendo tecnología, para la financiación de proyectos, a los grupos de investigaciones categorizados y no categorizados. Es decir, podría ser, no se puede decir que no se hace, que hay un vacío total, pero podría mejorarse evidentemente, y esto se vería, o se espera que se vea reflejado en una mejora de la pertinencia de la presencia de la universidad en el entorno regional. Lo anterior se evidencia más con la ausencia de un sistema de investigación moderno acorde con la institucionalidad desarrollada en el plano nacional e internacional. Y ahí se vuelve y se evidencia esa necesidad. Ahora, la normatividad entonces se encuentra desactualizada, hay una insuficiente gestión de capital relacional y falta consolidar la política de proyección, la cual, a pesar de contar con un marco normativo, no presenta un adecuado direccionamiento y gestión a partir de la concepción de la universidad como un todo, que implicaría entonces la articulación de sus partes misionales. Además, la tradición en actividades de innovación y desarrollo es incipiente y constituye un campo importante a desarrollar. Entonces, ya vamos concluyendo. Para suprimir esas rigideces introducidas en el quehacer de la universidad regional, el círculo vicioso arriba descrito debe romperse. Entonces, la universidad requiere repensarse en su interior, despertar su poder transformador de la sociedad a través de su papel como centro de pensamiento, consolidándose como el cerebro de cada región, entre comillas, según el papel supremo que le entregó Budeville. Es decir, la universidad debe transformarse en el faro que la guía desde la generación de conocimiento científico y la apertura de espacios para la convivencia y la promoción de la paz, en procura de las metas colectivamente trazadas en torno a los anhelos que configuran la imagen de sociedad concebida colectivamente con los demás actores de la región. Entonces, ese cambio debe venir desde adentro, que es de donde se tiene mayor gobernabilidad. Cuando se visibiliza el papel de la institución de educación superior de forma realista, se aspira a desempeñar en el marco de su relación con el entorno regional, y entonces cuando se visualiza esto desde adentro, lo que puede realizar, entonces vemos que muy posiblemente los cambios sobre los cuales se tiene una gobernabilidad mayor vienen desde adentro. En este estudio se establece que la investigación es un elemento crucial
y es un mecanismo idóneo de enlace entre la universidad y la región, incluyendo su interactuar con los diferentes actores del desarrollo. El quehacer investigativo requiere de mejoras cualitativas y cuantitativas que pasan por la realización de reformas en el marco de la autonomía universitaria que modernicen y hagan más eficiente el sistema de investigaciones de la universidad. Ya resumo acá, regáleme un minuto y aquí termino. Lo anterior de forma tal que se contemple una mayor articulación operativa con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y sus ramificaciones al sistema regional sistema regional de ciencia y tecnología, el cual de por sí es incipiente. Entonces, en este contexto se espera que el nivel de respuesta de la universidad se optimice de forma sistémica a partir de sus procesos misionales y especialmente de la dinámica de sus grupos de investigación. Esto implica el tránsito hacia la multitransdisciplinariedad, idealmente con la creación de centros de investigación con el propósito de contribuir permanentemente a la generación de conocimiento con mayor nivel de complejidad y de la solución integral de los problemas más sentidos de la región y del país en el contexto de la globalización, así como el fortalecimiento de las capacidades de innovación tanto en aspectos sociales, técnicos y económicos en aras de la construcción de una sociedad moderna y en paz. Bueno, con esto ya entonces terminamos nuestra presentación. Profesor Alexander, profesora Janet, muchas gracias. Ahí tenemos una pregunta y es justamente relacionada con lo que nos hablaba el profesor Alexander, relacionado con la universidad empresa-estado, ¿no? Con esa unión de esas tres, digamos, entidades, por decirlo así. Y es como, por ejemplo, la Universidad del Tolima tiene un observatorio del empleo, ¿sí? Pero, pues digamos que vemos que el desempleo en Ibagué, pues los índices siguen siendo bastante preocupantes, ¿no? ¿Cómo llevar todo eso de lo que ustedes hablan en el libro, digamos, acciones más concretas, ¿no? ¿Cómo solucionar, por ejemplo, o aportarle desde la universidad, desde la academia a la región en términos de empleo, en materia de empleabilidad? Bueno, el tema es muy buena pregunta, agradezco la pregunta. Pues como antecedente personal, en algún momento fue el director del Observatorio de Empleo y Recursos Humanos del Tolima. Nosotros lo creamos por allá en el 2008. Siempre ya tiene sus, no, el 2008 no, 1998, o sea que ya tiene un poco más de 20 años. Inicialmente se crea como un sistema de monitoreo, de información, de monitoreo de mercado laboral y a su vez también con la perspectiva de asesoría en el diseño de políticas. Entonces ahí hay ya tres elementos que desde la universidad y ahora que el observatorio está en la universidad, porque primero era muy lo que estamos planteando ahora, primero era la universidad del en ese entonces la universidad me envió a mí y la universidad le pagaba a la Universidad del Tolima la presencia mía allí en el observatorio, la gestión del observatorio, y estaba la Cámara de Comercio de la Asociación para el Desarrollo del Tolima, el SENA, el Ministerio del Trabajo, estaba la Asociación para el Desarrollo del Tolima, estaba la ANDI, es decir, había el Ministerio del Trabajo, existía una red de organizaciones liderada por la universidad, y sí que se cumplía plenamente parte de lo que estamos planteando acá, porque colectivamente entonces primero se generaba información sobre el mercado laboral, se monitoreaban las condiciones del mercado laboral, pero a su vez también se hacían recomendaciones desde, digamos, de políticas del observatorio hacia los organismos de toma de decisiones. Incluso ahí estaba también el SENA, que participábamos, recomendábamos también con el Ministerio del Trabajo y la gobernación de lo local, pese a que se tiene muy poca gobernabilidad desde lo local y lo regional para la promoción del empleo, sí es importante la labor entonces en lo que acabo de plantear en estos tres elementos que describía en el monitoreo, análisis de información, difusión, desinformación, asesoramiento en temas de política de empleo. Esa es la labor que eventualmente puede presentar la universidad en un tema tan digamos, sectorial, tan especial como es el tema del empleo. Pero a su vez también pues hay temas en los cuales la universidad juega un papel fundamental en tema de derechos humanos y otros temas
sectoriales especiales, ¿no es cierto? El tema de la agroindustria, el tema del medio ambiente, el tema de los colectivos vulnerables. Hay un observatorio de colectivos vulnerables, es decir, la universidad, en la medida que tenga acceso a recursos, porque igual toda la participación de la universidad en diferentes procesos requiere también de financiación, puede jugar un papel muy importante entonces en su acercamiento al entorno. Gracias, profesor Alexander. Profesora Janet, en 3 minutos, ¿cómo hacer gestión universitaria en pro del desarrollo regional? Bueno, yo creo que si nosotros tenemos en cuenta, digamos, de los teóricos que fundamentaron el estudio, que fue Katz-Kahn, con la teoría de sistemas, pues nosotros debemos entender que la universidad es todo un sistema, pero que pertenece a otro macrosistema que es la región y se debe a esa región, pero en su interior también está conformado como por diferentes subsistemas que deben de estar articulados y como trabajar de una manera cíclica. Así que, por ejemplo, de un lado, hacer gestión desde el punto de vista de la investigación, por ejemplo, de los dos grandes pilares. Si es la investigación formativa, creo que debemos empezar a implementar ese sistema de investigación formativa articulado a cada uno de los planes de estudio, no de una manera como aislada como se lleva en este momento. Es decir, los diferentes docentes realizan investigación, algunos lo hacen, otros no lo hacen, investigación formativa con sus estudiantes, ¿cierto? Y otros realmente no están interesados, realmente no llevan a cabo eso. Entonces yo creo que hay que estructurar allí, dentro de esos subsistemas, uno de ellos, que es el subsistema, digamos, de la investigación formativa, es, digamos que reestructurar allí de qué manera a partir de esas necesidades regionales se puede crear un macroproyecto y este macroproyecto desarrollarlo desde el plan de estudios que lleva a cabo cada uno de los estudiantes. Entonces, cada programa debe tener un macroproyecto que va a responder a esa necesidad regional o a un vacío que exista regionalmente y a partir de ese macroproyecto los diferentes contenidos de los cursos van a tomar mucho más sentido. Se va a poder dar un tipo de enseñanza, digamos, a nivel significativo, porque entonces cada uno de los contenidos, cada una de las materias va a contribuir, diga, de alguna manera con sus elementos, con su fundamentación teórica, con su aplicación, va a contribuir a ese macroproyecto que se va a destinar para una serie de semestres y de años hasta el punto de después poderle mostrar a la región, mire, se hizo realmente se contribuyó de esta manera, desde la misma formación en investigación de los estudiantes. Ambos, muchas gracias por haber participado en esta segunda jornada de la segunda feria del libro de la Universidad del Tolima. Muchísimas gracias, y a todos quienes se conectaron, recordarles que mañana estaremos nuevamente desde las 8 de la mañana con la presentación de la Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz a cargo de varios autores de nuestra universidad. Un abrazo para todos y feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Juan Manuel. Amables.